Respecto al tema propiedades de los fluidos, resolvemos el primer ejercicio. Dice, se tiene un depósito que contiene aceite con un volumen de 5 metros cúbicos y posee una masa de 2.5 toneladas. Nos dice que determinemos lo siguiente: la densidad, el peso específico y la gravedad específica. Recordemos que la fórmula de la densidad es igual a la masa sobre un volumen. El peso específico se determina con el peso sobre el volumen. La densidad, la gravedad específica se determina con la densidad del fluido sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Y por último, recordemos que el peso se determina con el producto de la masa por la gravedad. Y entonces vamos a ver qué tenemos como datos. Como datos tenemos que la masa en este caso M son 2.5 toneladas. También tenemos como dato el volumen. Tenemos un volumen que son 5 metros cúbicos. En este caso tengo 5 metros cúbicos, que es nuestro volumen. Tengo nuestra masa como dato, que son 2.5 toneladas. Y con esto vamos a tratar de determinar cada uno de los incógnitas que nos solicitan contestar. Entonces vamos con estos datos. Tenemos la masa y tenemos un volumen. Con eso yo puedo determinar la densidad. Tengo la masa y tengo el volumen. Por lo tanto, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y esto es igual a... Obviamente esto lo podemos convertir las toneladas a kilogramos para tener unidades un poquito más específicas. Recordemos que en Newton se utiliza mucho lo que son los kilogramos. Por lo tanto, si una tonelada es igual a 1000 kilogramos, 2.5 toneladas, ¿a cuántos kilogramos han de ser? Entonces, por lo tanto, por la regla de 3, recordemos que quedaría X es igual a 1000 que multiplica a 2.5. Y esto nos daría 2500 kilogramos. En este caso recordemos que hacemos como es todo lo que es una conversión, es prácticamente una regla de 3 directamente proporcional y la multiplicación es en aspas. Por lo tanto, 1 por X me daría X, 1X, y 1000 por 2.5 toneladas. Por lo tanto, esto nos quedarían en 2500. Por lo tanto, sustituyendo la masa, que son 2500 kilogramos, sobre el volumen lo tengo en 5 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo hago la división, son 2500, son 5 por 5 me dan 25. En este caso me darían 500 kilogramos sobre metros cúbicos. En este primer ejercicio ya calculamos prácticamente lo que es la primera incógnita, que me dicen calcular la densidad. Entonces prácticamente la densidad son 500 kilogramos por cada metro cúbico. Ahora determinemos la densidad. La densidad me dice que es el peso sobre el volumen. El volumen ya lo tengo, pero el peso aún no lo puedo determinar. ¿Cómo determino el peso? Pues lo determino ¿con quién? Con la masa, que ya la conozco, y la gravedad sabemos que también la podemos conocer. Por lo tanto, vámonos a calcular lo que es el peso, para que con ello ya podamos determinar el peso específico, ¿vale? Y entonces, de cierta manera, vamos a determinar lo que es el peso. Recordemos que la gravedad es igual a 9.81
metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces realicemos prácticamente esto. Entonces quedaríamos que W, que es nuestro peso, es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Y entonces, realizando y sustituyendo, entonces nos quedaría como la masa la tenemos en 2500 kilogramos, 2500 kilogramos, que multiplica la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y haciendo la multiplicación, vamos a realizarla, quedarían 2500 por 9.81, nos daría 24.525. Esto es igual a 24.525. Y esto está en unidades kilogramos metro por metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que esta unidad es igual a un newton. Un newton es igual a un kilogramo de masa por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, cómo se desplaza una masa de 1 kilogramo en una cierta distancia sobre un tiempo, que en este caso sería una aceleración. Y entonces de cierta manera ya calculamos nuestro peso, que esto para mí podrían ser kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o también lo puedo considerar como 24.525 newtons. Entonces ya determinamos prácticamente lo que es el peso. Ya determinamos lo que es también lo que fue la densidad. Y entonces vamos a proceder a determinar lo último. Entonces vamos a colocar los resultados que hemos obtenido. Densidad nos dio 500 kilogramos sobre metro cúbico. Y el peso nos dio igual a 24.525 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o más bien pueden ser también newtons. Entonces nada más nos falta calcular lo que es el peso específico y la densidad. ¿Sale? Y entonces, con estos datos, recordemos que un newton es igual a 1000 kilonewtons. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver porque lo vamos a ver de esa manera. Y entonces, para calcular el peso específico, es igual al peso. En este caso vamos a colocar 24.525 sobre el volumen, que son, aquí vamos a ponerles newtons, que es igual a, el volumen nos dio, eran 5 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, y esto nos daría, vamos a ver, 24.525 entre 5 nos darían 4.905. Eso es igual a 4.905 newtons sobre metros cúbicos. Entonces ya determinamos ya lo que fue el peso específico, ya determinamos lo que es el peso, nuestra densidad, y por último nos hace falta determinar la densidad relativa. La densidad relativa, recordemos que es igual a la densidad, a la gravedad específica, que es igual a la densidad del fluido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. La densidad del agua, H2O a 4 grados centígrados, siempre va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces vamos a determinarlo. Entonces, de cierta manera, la densidad me dio en la densidad del fluido, que en este caso es el aceite. Mi resultado fue 500 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, me quedaría 500 kilogramos por metro
cúbico sobre 1000, que es el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces serían kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, esto me quedarían como, vamos a hacerlo, 500 sobre 1000, voy a quedar 0.5, ¿no? Entre 1000, 0.5. Nos daría 0.50 la gravedad específica. Obviamente se eliminan las unidades porque recordemos que kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre metro cúbico, aplicando la ley de extremos por extremos y medios por medios, me quedarían kilogramos que multiplica a metros cúbicos y medios por medios me quedaría exactamente igual. Obviamente son mismas unidades, por lo tanto esto se convierte en la unidad y por lo tanto por eso queda adimensional nuestra gravedad específica. Si se dan cuenta, algo muy importante para saber si estamos correctos, me dice que la densidad son 500 kilogramos por cada metro cúbico. Aquí la voy a poner, nada más como por recordatorio para ver si estamos teniendo los resultados correctos. Si la densidad me dice que son 500 kilogramos por cada metro cúbico, por lo tanto, si yo, por ejemplo, si tengo 5 metros cúbicos, obviamente, si los 500 kilogramos los tengo por cada metro cúbico, y si yo obviamente tengo 5 metros cúbicos, obviamente cuántos kilogramos debería de tener. Obviamente si hago esta regla de 3, que sería 5 por 500, me darían 2500. Esto es igual a 2500 kilogramos. Si se dan cuenta, esta es la masa que yo realmente con la que inicié. Obviamente 2500 kilogramos son igual a 2.5 toneladas.